Esta es la central azucarera de Guánica en el año 1920. Esta central fue el centro económico, social y cultural de este pueblo por todo el siglo XX. Es el interés de este video informar y concientizar con respecto de esta central azucarera y la importancia histórica que conlleva. Bueno, obviamente soy Kevin Santiago, estoy ahora mismo en el curso de literatura caribeña anglosajona y me encantaría presentar a mi compañero en este momento. Buenos días, mi nombre es soy el ingeniero Ismael Nazario. Actualmente pertenezco a un grupo de historiadores del pueblo de Guánica y mi compañero aquí al lado me dijo que quería saber algunos detalles de la antigua central Guánica, fundada en el 1903. Sus trabajos de construcción comenzaron en el 1901. Bueno, primero que todo, ¿qué nos puede decir generalmente de la central? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se creó? ¿Cuáles fueron sus intenciones? Cuando llegaron los americanos en 1898, específicamente el 25 de julio, cotejaron todas las posibilidades que tenía Puerto Rico para su desarrollo económico. Vieron por lo bueno de las tierras de cultivo. Uno de los productos que decidieron implementar fue la caña de azúcar, que ya también los españoles la cultivaban con los trapiches, pero no al nivel industrial que ellos la llevaron. Hicieron varias investigaciones. Actualmente se encuentra el poblado de Ensenada. Es un pequeño poblado que meramente, si habían 14 familias era mucho, y te apartaron de pescadores. Ellos hicieron los estudios y decidieron establecer un pequeño poblado allí. Esto y las antiguas centrales de Guánica se comenzó a construir, como le dije, en 1901 hasta el 1903, donde se inauguró. El área era bien beneficiosa porque contaba con un puerto natural y con la bahía más profunda que Puerto Rico cuenta, con un calado entre 300 a 400 pies de profundidad. Ellos podían preparar su producto, la caña de azúcar, e embarcarla a diferentes áreas. Fue tanto así que la central Guánica se convirtió en la central más grande de Puerto Rico, y de mucha importancia económica, y política. En Puerto Rico no se tomaban decisiones si no se consultaba el jefe de la central Guánica y tuvo desarrollo. Ahí una de las cosas que podemos ver también en la central Guánica fue la división racial y cultural, porque por ejemplo cuando uno estaba en la central Guánica por ejemplo, para los clubes sociales estaba el club puertorriqueño, que era para los puertorriqueños adinerados. Estaba el club de artesanos, que era para la gente negra y pobre del poblado. Y estaba el club americano para los americanos dentro de la central Guánica. También teníamos la subdivisión de los hospitales. Había un hospital para los puertorriqueños, un hospital para los americanos. Las casas tenían los cuarteles que eran para los obreros de la caña. Estaban unas casitas pequeñas que eran para los obreros que tenían sus familias. Había unas casas ya blancas más grandes para, por ejemplo, ingenieros, contables que tenían puestos dentro de la central. Había unas casas blancas que estaban en la montaña, que eran para los administradores, y las casas de los dueños de la central que se encontraban dentro de la central, creo que eran de 2 a 3 mansiones que estaban en una montaña que está cerca del muelle donde se portaba la central. Segunda pregunta, ¿cuál fue su importancia económica? ¿Cómo y por qué fue cerrada y qué cambios ocurrieron después de ella? Puerto Rico fue cerca de la década de los 70 fue el cuarto exportador de azúcar a nivel internacional. Como te digo, la central Guánica tuvo un amplio desarrollo y era un pequeño pueblo que se corría a base de toda la central. Y por ejemplo, tenía cuartel de bomberos, cuartel de policía, correo con código postal propio.
llegó un momento en que el Senado estuvo a punto de convertirse en un pueblito, pero hicieron una ronda en la Asamblea, pero no se llegaron a conseguir todos los votos necesarios. La central se cierra en la década de los 80 bajo la gobernación de Romero Barceló. Ahí entraríamos por la sierra, el cierre de la central, podíamos entrar, se pueden entrar muchas especulaciones. Unos dicen que fue por presión política que querían que Puerto Rico cerrar todo lo que estuviese en base agrícola para desarrollarse más en la industria, como las farmacéuticas, medical device, etc. ¿Qué sucede después de la sierra de la Cintura? Completamente cierra todo el foco, el foco económico más grande que tenía el pueblo de Guánica, y se cerró el foco más importante del pueblo de Guánica, que fue prácticamente trayendo el pueblo a un nivel de desempleo gigantesco. Ahora mismo, si tú ves, desde 1980 esa área está completamente abandonada. Ya te di las indicaciones para que entraras, para que documentaras cómo se encuentra actualmente. Y prácticamente lo que de un pueblo, un pequeño poblado que corría una de las economías más grandes que tenía Puerto Rico, ahora lo que queda son ruinas y vestigios de lo que fue. Última pregunta, ¿usted piensa que la central debe ser reconstruida o restaurada de alguna manera para que se convierta en un lugar turístico y histórico? Bueno, debería limpiarse y se pueden dar visitas turísticas. El problema que tenemos es que la central se construyó básicamente en madera, metales, ya prácticamente está todo en ruinas. Sería limpiar, y por lo menos las áreas que están en concreto armado y ¿cómo se llama? Ladrillo, se podría limpiar y se podría crear una buena área. Hay algunos proyectos que dicen que van a desarrollar el área para unas áreas hoteleras y crear una área histórica, pero también hay que tener mucho cuidado porque muchos de los edificios son en asbesto cemento, que uno tiene que tener mucho cuidado de la conservación de algunos edificios, que algunos restos de edificios quizás se tengan que demoler porque tienen asbesto cemento, y sabes que asbesto cemento produce cáncer. Muchas gracias. Okay, ahora. Como el señor dijo, él nos ha dado direcciones para nosotros poder entrar a la central azucarera, en el cual vamos a estar haciéndolo luego en este video. Después de haber caminado varios minutos, ya llegamos a nuestro destino. Este caso específico es uno de los edificios de la central que todavía queda intacto. En este específico edificio ya se había refinado la caña de azúcar, se habían hecho todos los procesos, y lo que había aquí ya era el producto, que sería el azúcar, en el cual iba a ser puesto en estos contenedores o dunas que eran cerca a 20 pies de profundidad para poder ser transportado hacia los muelles para poder llevarlo a la producción. Si podemos seguir el edificio, se puede ver el tamaño que eran estos edificios específicamente, aunque comparado a las fotos antiguas que se tuvieron que haber presentado en video, es uno de los edificios que eran pequeños. Y cuando ves este tipo de construcción, donde unas paredes todavía siguen vivas, se puede ver la calidad en la cual fue hecha y cómo estas paredes tienen tanta historia y significa tanto para el pueblo de Guánica y para guaniqueños como yo.